Se dispara el número de voces dentro de la OTAN que insisten en no seguir apoyando a Volodymyr Zelensky. Ahora, un jefe de Estado de Europa Central considera que ganarle a Rusia es una mera ilusión. Petr Pavel, presidente de la República Checa, ha puesto en duda la épica narrativa occidental, sugiriendo que el control total ucraniano sobre su territorio, incluida Crimea, es poco más que un sueño imposible. Irónicamente, mientras los arquitectos de esta desastrosa campaña insisten en su cruzada contra Moscú, el desgaste político y militar se vuelve palpable. ¿Será que tras 2 años y medio de sanciones fallidas y toneladas de armas sin éxito, algunos dentro de la Alianza Atlántica comienzan a ver la cruda realidad? Quizás Kiev deba considerar si vale la pena seguir luchando una guerra que, según Pavel, solo podrá concluir con una paz que poco tiene de justa y mucho de inevitable. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Siguen aumentando las voces que se alzan contra la OTAN. Ahora, desde Praga, las autoridades consideran que ganarle a Rusia a través de Kiev es una mera ilusión, un absurdo. El presidente checo, Petr Pavel, una figura cuya trayectoria militar le otorga una perspectiva única en el panorama europeo, ha lanzado un mensaje que resuena con un tono casi profético. El jefe de Estado ha dicho que la restauración del control total ucraniano sobre su territorio, incluida Crimea, es una ilusión. Estas palabras, pronunciadas en un contexto de crecientes tensiones y fracasos visibles en la campaña occidental, marcan un punto de inflexión en el discurso político de Europa Central. Pavel, quien asumió la presidencia de la República Checa en marzo de 2023, ha sido siempre un hombre directo, sin rodeos. Su formación como oficial del ejército, donde alcanzó el rango de general y ocupó altos cargos en la OTAN, le permite hablar con autoridad sobre temas militares y geopolíticos. Sus declaraciones recientes son una clara muestra de su comprensión del complicado tablero de ajedrez en que se ha convertido la guerra en Ucrania. Pavel no es un novato en los pasillos del poder, ni un inexperto en la manipulación diplomática. Su experiencia en las Fuerzas Armadas le permite comprender los verdaderos alcances de la guerra, más allá de la retórica política que inunda los medios. La realidad será diferente, continuó Pavel, refiriéndose a la idea de una paz justa para Ucrania. Esta afirmación no solo refleja un escepticismo sobre las posibilidades de éxito de Kiev, sino también una visión pragmática sobre las limitaciones de la intervención occidental. El presidente checo dejó claro que cualquier paz que se alcance no será la que muchos en Occidente han estado proclamando como inevitable o justa. Será, en cambio, una paz moldeada por las realidades del terreno, por las derrotas y las victorias que se han acumulado en el curso de este brutal conflicto. Pero, ¿acaso Pavel está sugiriendo que Volodymyr Zelensky debería rendirse y aceptar la pérdida de Crimea y otros territorios ocupados por Rusia? Esta sería sin duda una interpretación drástica de sus palabras, pero no está muy lejos de la realidad que plantea. Desde Bruselas hasta Washington, las potencias occidentales han mantenido un discurso firme, casi inflexible, sobre la necesidad de apoyar a Ucrania hasta lograr la restitución de su integridad territorial. Sin embargo, los fracasos en el campo de batalla y el desgaste económico y militar están mostrando las grietas en esta estrategia. Lo que antes parecía una lucha heroica por la libertad y la soberanía de Ucrania, hoy se desdibuja en un escenario de dolor, destrucción y desesperanza. El comentario de Petr Pavel no se produce en un vacío. Representa, en cierto modo, el desencanto que empieza a brotar en varias capitales europeas, donde el cansancio por un conflicto que parece no tener fin se hace palpable. Las palabras del presidente checo pueden ser vistas como un eco de lo que muchos otros líderes piensan, pero no se atreven a decir en público. Desde Hungría, donde Viktor Orbán ha sido un crítico constante de las sanciones contra Rusia, hasta Eslovaquia, donde sectores políticos, liderados por el primer ministro Robert Fico, han mostrado su escepticismo sobre la conveniencia de seguir arrojando recursos en un conflicto
que podría terminar en un estancamiento prolongado. El fracaso de la campaña antirrusa liderada por la OTAN se hace evidente no solo en el campo de batalla, sino también en la arena política. Washington y Bruselas, que han invertido enormes cantidades de dinero y armamento en apoyar a Kiev, ven ahora cómo su estrategia empieza a desmoronarse. A pesar de las toneladas de armas y la formación militar brindada a las fuerzas ucranianas, Rusia no solo ha resistido, sino que ha avanzado de manera imparable hacia el oeste, consolidando su control sobre vastos territorios que antes pertenecían a Ucrania. Este avance, que parecía impensable hace apenas unos años, ahora es una realidad que pocos en Occidente se atreven a enfrentar abiertamente. La situación en Odesa es quizás el mejor ejemplo de este fracaso. Este puerto, el último que queda bajo control ucraniano en el Mar Negro, se encuentra en una situación precaria. Las fuerzas rusas han estrechado el cerco y aunque las tropas de Zelensky han intentado resistir, la moral está por los suelos. No solo por la presión militar, sino también por el creciente descontento de la población local, que después de años de batalla, destrucción y promesas incumplidas, empieza a volverse contra Kiev. En las calles de Odesa, los rumores corren rápidos. Se dice que grupos prorrusos están ganando terreno, que las manifestaciones contra el gobierno de Zelensky se están volviendo más frecuentes y más numerosas, y que cada vez son más los que demandan una adhesión a la Federación Rusa. Esta situación no es aislada. En muchas partes de Ucrania, el cansancio está llevando a la gente a cuestionar la narrativa oficial. Lo que comenzó como una defensa de la soberanía y la libertad se ha transformado en algunos lugares un deseo de paz, incluso si eso significa aceptar la realidad de la ocupación rusa. Las sanciones y el boicot económico que Occidente esperaba que debilitara a Rusia y quebrara su voluntad ha fracasado en gran medida. En lugar de colapsar, Rusia ha demostrado una resiliencia que ha tomado por sorpresa a muchos analistas y líderes occidentales. Mientras tanto, dentro de la OTAN, las divisiones empiezan a ser cada vez más visibles. Países como Hungría y Eslovaquia, que desde el principio mostraron su escepticismo sobre las sanciones y el apoyo militar a Ucrania, han intensificado sus críticas, pero no son los únicos. En Francia, Italia, Alemania y ahora, como lo demuestra Petr Pavel, en la República Checa, crecen las voces que se preguntan si realmente vale la pena seguir por este camino. Estas naciones, algunas con una historia de tensas relaciones con Moscú, ahora se encuentran en una encrucijada. ¿Continuar apoyando a una Ucrania que parece estar perdiendo la confrontación? ¿O buscar una salida negociada que reconozca, de facto, las ganancias territoriales de Rusia? El dilema es complejo y no tiene fácil solución. Por un lado, ceder ante Rusia podría ser visto como una traición a los principios que han sostenido la política exterior occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero, por otro lado, seguir por el camino actual podría llevar a un conflicto aún más largo y devastador, con consecuencias impredecibles para Europa y el mundo. Pavel, con su tono pragmático, parece inclinarse por la primera opción, aunque sin decirlo directamente. Su énfasis en que la realidad será diferente sugiere que, en su opinión, Occidente debería prepararse para aceptar una paz que no se ajuste a las expectativas iniciales, sino a lo que realmente se puede lograr. Las palabras del presidente checo han sacudido el tablero diplomático europeo, y aunque no representan aún un cambio oficial en la política de su país, podrían ser un presagio de lo que vendrá. Si más líderes empiezan a adoptar esta postura, podríamos estar viendo el comienzo de un giro significativo en la estrategia occidental hacia la guerra en Ucrania. Un giro que, sin duda, sería aprovechado por Rusia, que ha demostrado ser más que capaz de jugar el juego largo, esperando el momento en que sus adversarios se cansen o se dividan. Y es importante recordar que la guerra en Ucrania no es solo una lucha por el territorio, es una guerra de narrativas, de percepciones, donde cada declaración y cada movimiento cuentan.
A medida que avanza el tiempo, será crucial observar cómo reaccionan otras naciones europeas a esta declaración. Si bien algunos países, como Polonia y los estados bálticos, siguen firmemente comprometidos con la defensa de Ucrania, estos podrían empezar a considerar que un enfoque más pragmático, como el sugerido por Pavel, es la mejor opción para evitar un conflicto interminable. Lo que comenzó como un esfuerzo colectivo por contener a Rusia, ahora amenaza con convertirse en un conflicto prolongado, desgastante y posiblemente catastrófico para toda Europa. Mientras las fuerzas rusas avanzan consolidando sus posiciones y extendiendo su control, la cuestión que enfrenta Occidente es cada vez más clara. ¿Cuánto tiempo más podrán mantener esta estrategia antes de que las divisiones internas, el cansancio y la realidad sobre el terreno les obliguen a buscar una salida? Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.